Che, ¿viste qué onda con el pibe? Erún, el joven maestro. De la nada está re distinto. Las sirvientas andaban cuchicheando por la calle, sorprendidas de que el loco se dignara a sonreírles, o, lo que es más raro aún, a entrenar. Encima, entrenando duro, ¿eh? Literalmente de la noche a la mañana, el flaco pasó de ser un 0 a la izquierda a meterle con todo. Como si le hubiera caído una ficha de golpe. Y sí, le cayó una ficha, o mejor dicho, se le prendió de lamparita. Erún, el Erún que conocemos, el de 16 años, estaba ahí, medio pensativo, y de repente lo ves con esa mirada que te dice, acá hay alta revancha. Porque la aposta es que sí, la tragedia no se va a repetir, ni en pedo. En esta vida, este Erún de 16 años se la jura a sí mismo que va a cambiar todo. No es magia, es bronca. ¿Por qué tanta determinación? Y porque a los 33 años, en su vida anterior, la palmó. Y no la palmó de viejo y tranquilo en su cama precisamente. Precisamente no. Lo mataron. Lo tenían atado, ensangrentado y con un tipo medio turbio con un cuchillo en la mano. Una muerte bastante fea, la verdad. El chabón había nacido en la familia Stilgard, una de esas fleares re prestigiosas que manejaban todo el norte de Navarro por generaciones. Su abuelo, Lasecan, era un caballero de rango mítico, o sea, un crack. Y su viejo, Levadan, otro pródigo, un caballero heroico. Tremendos linajes, ¿no? El problema es que Erún, en esa vida pasada, era apenas un caballero de tercera categoría. Ni a los talones le llegaba. Imagínate la presión. Un perro, por más que nazca entre tigres, sigue siendo un perro. Y Erún, el pobre, era ese perro. A pesar de haber llegado a ser señor, no tenía un mango. Había perdido todo en 3 años por su inexperiencia. Lo trataban peor que a un linchera, era el hazmerreír de todos. Le decían de todo, que había manchado el nombre de su familia, que era un inútil. Y lo peor es que él sabía que tenían razón. Si bien soñaba con ser al menos un señor decente, terminó perdiendo toda su fortuna por ser un boludo y dejarse estafar. Y para colmo, su némesis de toda la vida, un tal Kunz, sí, Kunz con K, terrible nombre para un villano, ¿no? Que lo odiaba desde pibe y le tenía un complejo de inferioridad. Mandó un asesino. Y así fue como Erún terminó al borde de la muerte, viendo cómo le arrebataban lo último que le quedaba. En medio de todo ese quilombo, el asesino encontró un libro. Erún lo reconocía, era el libro de transacciones dimensionales. El asesino, ni idea de qué era. Lo vio como un montón de hojas en blanco y se le cagó de risa en la cara. ¿Gastaste toda tu fortuna en esto? Se ve que los rumores de que sos un idiota son ciertos, le dijo. Erún, con la poca fuerza que le quedaba, intentó gritarle que no lo tocara, que ese libro no era solo papel. Era un tesoro de su familia, que le permitía comerciar con gente de otras dimensiones. Si tan solo hubiera sido más astuto y no lo hubieran estafado, podría haber levantado a la familia de nuevo. Ahí fue cuando el asesino le pateó un objeto tirado en el suelo. Era el marcador de deseo, otro de los tantos objetos por los que lo estafaron en el comercio dimensional. Le habían dicho que era caro, pero que te concedía un deseo en tu vida. Y claro, era una mentira. La promesa de que le iban a conceder un deseo se la podía meter en el traste. Erún se había metido en el comercio dimensional porque no tenía talento para otra cosa, quería salvar a su familia, pero con ese historial, ¿había alguien más idiota y fácil de pasar por encima que él? Mientras Erún se estaba comiendo la cabeza con esas reflexiones, el asesino le interrumpió la mente a la fuerza, literalmente, y le preguntó, «Che, ¿en qué tanto pensás?» Y le dio de beber una poción roja, directo a la garganta. Erún, con la sangre chorreándole, apenas pudo reaccionar. ¿Una poción curativa? ¿En serio? ¿Para qué? El sicario, con esa sonrisa de mierda, le explicó que su cliente quería divertirse un rato más con él, que no podía dejarlo morir así nomás. Ah, y que era un regalo de despedida, de Kunz. Kunz, ese nombre le hizo hervir la sangre. Erún apretó los dientes, sintiendo cómo se le retorcía el estómago. «Kunz, bastardo», pensó, con los ojos inyectados en ira. ¿No te alcanzó con quedarte con toda mi fortuna y mi territorio? ¿Ahora también querés mi vida, pedazo de rata? El asesino se reía, un sonido seco y cruel. ¿Quién iba a pensar que el descendiente de la ilustre familia Stilgard moriría una muerte tan insignificante? Se volvió loco al final. Qué bueno, así no va a poder aguantar si sigue consciente.
Mientras la poción hacía su efecto, o Erún se desangraba, o ambas cosas a la vez, sus últimos pensamientos fueron un grito silencioso. Si tan solo no hubiera sido tan estúpido, mi familia no hubiera tenido que pasar por todo esto, habrían estado prosperando. Las lágrimas se mezclaban con la sangre en su rostro. Por favor, si me dieran otra oportunidad, corregiría mis innumerables errores. En su mente solo resonaba un deseo: si tan solo pudiera retroceder el tiempo. Y justo cuando la oscuridad empezaba a llevárselo, cuando su último aliento parecía escaparse, algo increíble pasó. Una luz azul brillante envolvió ese marcador de deseo que había creído una estafa. De repente, una especie de interfaz holográfica, onda la de un videojuego, apareció flotando frente a él. La autorreflexión de alguien al borde de la muerte y la voluntad inquebrantable y el deseo de corregirse a sí mismo, decía la pantalla. Todos los requisitos se cumplen, por lo tanto, el deseo será concedido. Erún apenas pudo procesarlo. ¿Mi deseo? ¿Pero no era mentira? Y justo cuando iba a formularlo, la pantalla parpadeó. ¡Error del sistema! ¡Error del sistema! Su ego se había desmoronado por completo, no podía expresar su deseo. Pero el sistema no se iba a quedar de brazos cruzados. Se puso a buscar una solución, analizando sus deseos más profundos. Encontró tres deseos intensos, y lo loco es que no había una diferencia significativa entre ellos. Así que la cosa fue simple: todos los deseos serán concedidos. Un flash, una explosión de luz que lo cegó por completo. Y de pronto, Erún se despertó, con un sobresalto, incorporándose en la cama. Jadeando, confundido, miró a su alrededor. ¿Qué onda? ¿Dónde estaba? Esta habitación, este lugar, se veía tan familiar. Demasiado familiar, de hecho. La vista desde la ventana, el bosque, el cielo, era lo mismo que veía todos los días. Pero si hace un segundo estaba al borde de la muerte, siendo torturado por el asesino que le había mandado Kunz. Justo en ese momento, alguien golpeó la puerta. Toc, toc. Soy Essel. ¿Puedo pasar, joven maestro? ¿Essel? Erún no lo podía creer. Si no se equivocaba, Essel había sido su cuidadora personal hace décadas. La puerta se abrió y ahí estaba, una sirvienta de uniforme, inclinándose respetuosamente. «Joven maestro, el capitán lo está buscando». Erún se le quedó mirando. Era Essel, la misma de antes, pero mucho más joven. Miró el cuarto, las decoraciones que le traían tantos recuerdos. Había algo raro, demasiado raro. Tenía que preguntar: «Essel, ¿qué edad tengo ahora mismo?» La sirvienta lo miró con una expresión de sorpresa, como si le hubiera preguntado si el cielo era verde. «Perdón, joven maestro, usted tiene 16 años, supongo. ¿Por qué va a preguntar algo así de repente?» ¡16 años! Erún no lo podía creer. Realmente había viajado 17 años al pasado. Una alegría inmensa lo invadió. «¡Essel!», gritó, y se le tiró encima, abrazándola con todas sus fuerzas. La pobre Essel quedó medio pasmada al principio, pero los corazoncitos alrededor de su cabeza decían que tampoco le había parecido tan mal el abrazo repentino. Este era un nuevo comienzo. Un Erún de 16 años, con la mente de un tipo de 33 que había tocado fondo. La revancha recién empezaba. La pobre Essel, después del abrazo inesperado, quedó en shock. ¿Qué onda con el joven maestro? ¿Será que tuvo una pesadilla? Porque, la verdad, su actitud era súper rara. Erún, con una sonrisa tierna y un toque de lágrimas en los ojos, le agradeció. Es que, en su vida pasada, cuando todos le dieron la espalda y lo dejaron solo en la miseria, Essel fue la única que lo bancó hasta el final. No había forma de que olvidara eso. Mientras tanto, Essel, con los ojos bien abiertos, no sabía si Erún se había vuelto loco o si estaba siendo acosada, así de la nada. Se disculpó a los gritos, tirándose al piso, prometiendo aceptar cualquier castigo y corregir sus errores. Erún la miró y se dio cuenta. Había vivido toda su vida en vano, ¿no? Es que, pensándolo bien, en el pasado le había dicho a Essel 1000 veces que no lo molestara con esas pavadas, que si acaso podía hacer una sola cosa bien. La había tratado como el traste, era entendible que ahora reaccionara así. Dejando de lado la incomodidad, Erún la hizo levantarse y le preguntó para qué lo buscaba el capitán.
Essel le contó que el capitán estaba refurioso porque había faltado al entrenamiento el día anterior. Erún, con una cara súper seria que no le conocía, le dijo: «Listo, voy a ir a buscarlo ahora mismo». Y para sí mismo preguntó: «¿Dónde habré dejado mi espada?». Essel lo miró con los ojos como platos. ¿En serio? ¿Iba a ir y a buscar su espada? ¿Qué le pasaba? Erún se vistió rápido, revelando un cuerpo mucho más flaco que el que recordaba de sus 33 años. Se miró al espejo con una sonrisa decidida. No sabía qué había pasado, pero la vida le había dado otra oportunidad. Ese Erún que había arruinado a su familia, que había cometido 1000 errores y había sido una vergüenza, ya no existía. Ahora solo quedaba el Erún Stilgard que iba a dedicar su vida a cambiar el futuro. Agarró su espada, el metal frío en su mano, y salió de la habitación. Perder toda esa musculatura que tanto le había costado ganar era una lástima, pero no se arrepentía de nada. Essel lo miró, aún preocupada, preguntándose si el joven maestro estaba bien. Cuando llegó a los campos de entrenamiento de los Stilgard, Erún se sorprendió. ¡Wow! Ver a los caballeros de la familia, que seguían existiendo. Había como 70 de ellos, entrenando a full. En su vida pasada no los había valorado ni un poquito. Los veía como viejos sudorosos y apestosos. ¡Qué equivocado que estaba! Justo en ese momento se le acercó el capitán Hafiel, un caballero de primera clase y el capitán de los caballeros Stilgard. «Joven maestro, por fin llegás», dijo Hafiel con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre su enojo. Erún le pidió disculpas, medio tarde, aclarando que estaba un poquito atrasado. El capitán, que era el mismo de antes, no se la iba a dejar pasar tan fácil. «Olvídate de eso. Pero no te habrás olvidado de nuestra promesa, ¿no? Como faltaste al entrenamiento de ayer, hoy tu entrenamiento va a ser el doble». Y le tiró la rutina. 50 vueltas alrededor del campo de entrenamiento, 1000 golpes de espada y 1000 estocadas. ¿Entendido? No te la vas a llevar tan fácil esta vez. Pero antes de que terminara, Erún, con una sonrisa que lo dejó helado, respondió: «Listo, lo haré. ¿Empiezo ya?». El capitán Hafiel se quedó mudo. Se esperaba alguna excusa barata para saltear el entrenamiento, pero esa respuesta lo descolocó. Erún se puso en posición, el sudor ya empezando a brotarle. El Erún que dejaba todo de lado por el futuro yo ya no existía. Todo había vuelto a ser como 17 años atrás. Lo único que había cambiado era él mismo. Todo dependía de sus propias manos. Como ya conocía el futuro, iba a seguir construyendo sus habilidades. Empezó a mover la espada, contando en voz alta. 471, 472. Hafiel lo observaba, sorprendido. «Oh, se lo está tomando en serio». Erún siguió con la mirada fija, el cuerpo doliéndole, pero la voluntad inquebrantable. 999. Y con un último esfuerzo, 1000. Y terminé. Cayó al piso exhausto, pero con una satisfacción inmensa. Iba a prevenir todas y cada una de las tragedias y a proteger el legado de su familia. Erún, tirado en el piso, respiraba con dificultad. Se sentía reventado, sí, pero con una satisfacción que nunca antes había conocido. «Esta es la primera vez que termino un entrenamiento», pensó, con el cuerpo hecho puré, pero la mente más lúcida que nunca. Sabía que tenía que ir paso a paso, conociendo sus debilidades y fortalezas para lo que se venía. Empezaría por la resistencia, pero su plan era uno: superar absolutamente todo. De golpe, un sonido metálico, ¡ting! Frente a sus ojos apareció una interfaz azul brillante que decía: «Nuevo usuario detectado». Y abajo, una pregunta: ¿desea iniciar su comercio dimensional? Erún se quedó con la boca abierta, los ojos como platos, un «¿qué demonios es esto?», escapándosele. El capitán Hafiel, que lo había estado observando, se acercó preocupado. «Joven maestro, ¿está bien?», preguntó. Erún, señalando la cosa esa flotando en el aire, le preguntó a Hafiel si no la veía. El capitán lo miró raro, sin entender nada. «¿De qué está hablando? ¿Qué hace ahí, hablando con el aire?». Erún insistió: «¿De verdad no puede verlo?».
pero Jafiel solo se preguntaba si su joven maestro estaba alucinando por el cansancio. Erún se dio cuenta en ese instante. Era el único que podía ver esa cosa. Se cogió de hombros. No entendía por qué estaba flotando y no tenía forma de libro como en su vida pasada. Pero bueno, ya que estaba, iba a aceptar. Un aceptan grandote apareció en el aire y, al instante, la interfaz se transformó en un libro holográfico que brillaba con una luz azul intenso. ¿Así que este es el libro de transacciones dimensionales?, se preguntó Erún, sorprendido por la nueva forma. Mientras tanto, Jafiel, viendo que Erún no reaccionaba, lo sacudió un poco. «¡Joven maestro!», gritó. «¿Recuperó la conciencia? Estuvo diciendo cosas muy raras. No creo que esté bien. Debería llevarlo con el Curán». Erún lo interrumpió tajante. «Jafiel, estoy bien». Lo miró a los ojos con una sonrisa que no dejaba dudas. «Ya no soy la persona que solía ser». El capitán Jafiel se quedó mirándolo, impresionado. Pensar que el joven maestro tiene un aura tan imponente de la noche a la mañana. Supongo que la sangre Stilgard fluye en él, pensó con admiración. Erún, aprovechando la situación, le dijo que como ya había terminado su entrenamiento, se iba a ir a descansar. Jafiel, aún medio choqueado, le respondió: «Ah, sí señor, descanse bien». En el camino de regreso, Erún seguía procesando todo. Jafiel no me mentiría, pensaba, pero lo que había visto era demasiado real para ser una simple alucinación. Al llegar a la mansión, la interfaz del libro seguía ahí, flotando frente a él, mientras se leía «procesando registro», «id existente encontrado» y «trayendo información». El mayordomo principal se acercó a saludarlo, preguntándole si quería que le preparara algo de comer después del entrenamiento. Erún, cansado, le dijo que no, y se dio cuenta de algo. El mayordomo tampoco podía ver el libro flotando. «Oh», dijo el mayordomo, fijándose en algo. «Hay una extraña flama azul saliendo del ojo del joven maestro». Erún se sorprendió. «¿Una flama azul en mi ojo? ¿Será que el libro de transacciones dimensionales se metió dentro de mis ojos?». Pensando rápido, se rió y le restó importancia. «Seguro es solo un poco de maná, nada grave», le dijo al mayordomo. «Supongo que no lo vas a entender, como no sos caballero». El mayordomo asintió. «Oh, entiendo, podría ser solo maná». Erún, con una excusa para irse, dijo que iba a tomar un descanso. Una vez solo, en su habitación, Erún se frotó el ojo. «No puede ser, así que todo estaba pasando dentro de mis ojos». Pensándolo bien, esto hacía que el viaje en el tiempo 17 años al pasado tuviera aún menos sentido. Suspiró aliviado de que el mayordomo no se hubiera dado cuenta de la magnitud de lo que pasaba. De repente, un pitido. ¿Una alarma? Erún miró el libro holográfico. Ahora mostraba nombre de cuenta, User Godses, y apodo, Erún. Le preguntaba si quería proceder con la información. «Espera», se dio cuenta Erún. «¿Por qué no hay una opción de rechazar? ¿Y mi ID de antes era User 014ETW?» De repente, esa interfaz holográfica que lo había estado volviendo loco se hizo gigante frente a sus ojos. Decía: «Comercio dimensional iniciará ahora mismo». Erún suspiró. «Bueno, no me queda otra que seguirle la corriente por ahora», pensó, y tocó el botón de aceptar que flotaba en el aire. Al instante, la pantalla se llenó de un montón de letras y números rarísimos, pero arriba de todo, bien grande, apareció su nueva identidad. ID de usuario, User Godses, apodo, Erún, especie, humano, ubicación de conexión, sistema 0, tierra número 13442. Después, una lista interminable de cosas que la gente vendía y compraba, desde buscando ítems de comida hasta pieles de animales raras. Erún se quedó un rato scrolleando, haciendo una mueca. Se dio cuenta de que su rango de comercio era nivel 0 y que tenía apenas 10 monedas. «Ah, qué bajón, arranco de 0 otra vez», se lamentó, viendo que la oferta y demanda eran un quilombo. Pero bueno, era el canal Sistema 0, ¿qué se le iba a pedir? Mientras seguía mirando la interfaz, la flama azul en su ojo volvió a brillar con más intensidad. «Un momento, ¿por qué tengo monedas?», se preguntó, haciendo memoria. En su vida pasada, su ID era otra y no tenía este nivel de despelote. Y si bien su cuenta no se había transferido del todo, sí tenía esas 10 monedas, lo que era rarísimo, porque él había sido nivel 2 en su vida anterior.
Era un completo desorden, pero Erún decidió no darle más vueltas. Por ahora, lo importante era otra cosa. Con una determinación que le salía por los ojos, la flama azul destellando, se dijo a sí mismo: «Listo entonces, voy a arrancar con todo, empezando por el calentamiento». Una semana se pasó volando. Erún no había parado ni un segundo de entrenar. Su cambio era tan radical que ya nadie lo reconocía. Un día, mientras estaba en el patio de entrenamiento, se acercó al capitán Japiel con una sonrisa de oreja a oreja. «Capitán», dijo Erún, «¿te molestaría si hago sparring con uno de los caballeros?». Japiel, que todavía se sorprendía de la nueva actitud del joven maestro, lo miró con los ojos como platos. «¿Es una pregunta en serio, joven maestro?», le respondió, con un tono que mezclaba asombro y un poco de burla. Erún, sin inmutarse, le contestó con un sí rotundo. Su entusiasmo era contagioso. Jafiel, que en el fondo seguía pensando que Erún era un pibe sin experiencia, le hizo una señal a uno de sus caballeros, un tal Fray. «Fray, venía a hacer sparring con el joven maestro», le ordenó. «Pero atención, solo usa tu mano izquierda y no uses tu maná». Fray, un caballero de sexta clase, asintió, aunque por dentro Jafiel dudaba. «Ha estado entrenando mucho, pero es muy pronto para que se enfrente a un caballero de verdad», pensó el capitán, preocupado. Pero Erún, que había escuchado todo, no estaba ni un poquito contento con las condiciones. «Estoy peleando con Fray, un simple caballero de sexta clase, ¿y me va a dar ventaja? Esto es un golpe a mi orgullo», masculló por lo bajo, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Mirando a Fray, que ya se ponía en posición, le dijo en voz baja: «No te preocupes por lo que te dijo el capitán, anda con todo, no te contengas». Fray, desconcertado, balbuceó un pero antes de que Erún lo interrumpiera con un grito: «¡Listo! ¡Acá voy!». El joven maestro se lanzó al ataque como un vendaval. Su espada, bañada en una luz azul de maná, cortó el aire con una velocidad y fuerza que dejaron a Fray boquiabierto. Los choques metálicos resonaban en el patio, mientras Erún, con una técnica impecable, empujaba a Fray hacia atrás. El caballero, que pensaba tomárselo con calma, estaba completamente superado. ¿Qué esto?», pensaba Fray, esquivando los golpes de Erún. «Su velocidad con la espada, el peso, la técnica, todo está más allá de lo que esperaba. ¿Es este realmente el joven maestro que siempre conocí?». Desde afuera, los otros caballeros también estaban impactados. «Esto se está poniendo bueno», comentaban. «¡Wow! Fray está siendo empujado por el joven maestro». La situación era inaudita. Fray, desesperado por la presión, llegó a pensar: «¡Mierda! ¿Esto significa que mis habilidades han retrocedido?». Justo en ese momento, Erún, ignorando por completo la orden de Jafiel, liberó una explosión de maná con su espada. «No deberías usar maná», gritó Jafiel, pero ya era tarde. Una onda de choque mandó a Fray volando y el caballero terminó estrellado contra el piso. Jafiel y los demás caballeros quedaron en silencio, con la boca abierta, sin poder creer lo que acababan de ver. «¿Pero qué demonios?», exclamó Jafiel, aún choqueado. Erún, parado sobre Fray, con una sonrisa de victoria, le preguntó: «¿Qué tal? Gané, ¿no?». Algunos murmullos se escucharon entre la gente. «Seguro usó poder mágico. ¿Cómo es posible?». Erún solo se encogió de hombros y le dijo a Fray: «Solo admití tu derrota». Era innegable, el joven maestro Erún había ganado un sparring contra un caballero, algo que nadie, en su vida anterior, hubiera imaginado. La verdad es que todo este giro en la vida de Erún se remontaba a una semana antes, justo después de que el libro de transacciones dimensionales se integrara en sus ojos. Una vez solo en su habitación, notó que el cofre de la fortuna familiar, que en su vida pasada había perdido a manos de Kunz, estaba intacto y lleno de monedas de oro. «¡Oh, por suerte está todo como antes!», exclamó aliviado. Mirando el libro que seguía brillando en su visión, Erún se juró: «Esta vez no me van a tratar como un boludo, lo voy a usar bien». Sabía que el libro de transacciones dimensionales era su única chance de salir adelante y proteger a su familia. Decidido, abrió la interfaz del libro. Vio un menú con opciones como comprar, vender, intercambio de moneda, consulta y tienda VIP.
Para él, lo más urgente era una cosa: intercambio de moneda. La interfaz cambió, mostrando una balanza holográfica y un libro abierto. Al terminar la transacción, un puñado de monedas virtuales cayeron. Cambio estimado, 30 monedas, apareció en pantalla. Erún se sorprendió. ¿30 monedas? Es más de lo que esperaba. Esto era un comienzo prometedor. Apenas Erún vio esa cifra, no pudo evitar una sonrisa. 30 monedas, era más de lo que había esperado. Al principio pensó que se iba a quedar con 25, pero no, 30 redonditas. Claro, se dio cuenta al toque que en ese momento el oro valía más, y esa era una regla básica del libro de transacciones dimensionales. El valor de las cosas cambia según el mundo y las condiciones de la tienda. Para hacer una guita importante con el libro, la aposta era siempre la misma: comprar barato y vender caro. Pero bueno, no era tan fácil. Los del centro de intercambio no eran boludos, siempre metían restricciones y te cobraban comisiones, y mientras más bajo fuera tu rango de comercio, más trabas te ponían. En nivel 0, la mayoría de los ítems de alta calidad estaban casi imposibles de conseguir. Erún se dio cuenta de que estaba atrapado en un bucle frustrante. Para subir de rango necesitaba hacer buenas transacciones, y para hacer buenas transacciones necesitaba un rango más alto. Un dilema de nivel 0. ¡Qué garrón! Mientras seguía navegando por el libro, se le iluminó la cara. ¡Cristales de maná! Era justo lo que necesitaba para recargar sus reservas después de tanta paja mental y entrenamiento. Encontró una publicación de un tal Hearthstone, que vendía cristales de baja y mediana calidad. Erún no perdió el tiempo y le abrió un chat. «Hola, decías que vendías cristales de maná», escribió. Hearthstone, que le contestó al toque, le confirmó que sí, que eran de buena calidad de su propia mina. Pero mientras charlaban, Erún notó algo raro. El apodo de Hearthstone brillaba en rojo. Intrigado, hizo clic y, ¡sorpresa!, se abrió una ventana de información del usuario. Información de estado. En sus 3 años usando el libro en su vida pasada, nunca había visto algo así. Decía que Hearthstone era un tipo rico, de nivel 2, con casi 10.000 monedas y la frutilla del postre. Reporte de transacción. Un empresario minero que le exprime la sangre a sus esclavos. Es un humano que no esconde sus planes ni motivos si eso significa obtener algo. Hay que tener cuidado. Erún se quedó helado, pero enseguida se recompuso. «Bueno, a ver los precios», le dijo a Hearthstone, que le pasó las cifras: 5 monedas por los de baja y 20 por los de mediana. «¿Es este el precio normal?», le preguntó Erún. Hearthstone le juró que sí, que era un buen precio y que había poca disponibilidad. Pero en ese instante, otra ventana de información saltó a la vista, mostrando el precio promedio de mercado. 3 monedas para los de baja y 12 para los de mediana. Hearthstone le estaba queriendo cobrar casi el doble. «¿Qué decís que es un precio asequible? ¡Ladrón!», pensó Erún furioso. «Estás vendiendo ítems de 3 y 12 monedas por esta barbaridad. ¡Sos un estafador de mierda!», lo encaró Erún por el chat. Hearthstone, que al principio se hizo el desentendido, pidió pruebas. «¿Pruebas? El libro de transacciones te las va a dar cuando te reporte como estafador», respondió Erún. Hearthstone intentó fanfarronear, diciendo que no serviría de nada y que Erún, siendo un sistema inferior, debería estar agradecido. Pero Erún ya lo tenía de los huevos. «Sabés que vender información incorrecta no está permitido por el centro de intercambio, ¿no?», le tiró. Hearthstone se quedó mudo. «¿Querés que te suspendan como comerciante deshonesto? ¿Por qué no decís nada? Bueno, entonces voy a reportarte». De repente, Hearthstone cambió su tono de un segundo para el otro. «Ay no, cliente, qué personalidad tan rápida tenés», le escribió, con un emoticón de risa. Empezó a llorar por el chat. «Para serte honesto, las ganancias de mi mina bajaron mucho últimamente y los mineros estaban en huelga. Después de darles lo que pidieron, no me quedó casi nada. No quise engañarte a propósito». Pero Erún, que ya había visto el reporte, no le creyó ni media. «Minas en huelga. Este tipo miente de nuevo. Tus mentiras no tienen fin», pensó. «Olvídalo, no voy a intercambiar nada con vos». Hearthstone, desesperado, le soltó. «Espera, a mitad de precio». Erún lo pensó un segundo. ¿Debería seguir presionando? Quizás podía sacarle más. Pero no, mejor no arriesgarse a que se le revirtiera de alguna forma. «Dale», aceptó. El intercambio comenzó.
Erún ofreció 25 monedas por 2 cristales de maná de grado mediano y 2 de grado bajo. Las gemas se materializaron en el aire, flotando sobre el libro holográfico. «No está mal», pensó Erún, agarrándolas. Pero algo no le cerraba. La pantalla mostró que había depositado 22.5 monedas. ¿Eh? ¿Por qué 22.5 si puse 25?, se preguntó. Además, toda esa información sobre el vendedor y el reporte de transacción no debería haber aparecido, y el monto no debería haber disminuido. Era como si el libro le estuviera dando una ventaja o un truco que nadie más tenía. Mientras Hearthstone, aliviado, le preguntaba si no lo iba a reportar, Erún se quedó con una sonrisa pícara. ¿Reportarlo? Nah, se le cruzó por la cabeza otra idea. ¿Y si lo dejaba tranquilo y trataba de exprimirle todo lo que pudiera a este tipo? Con estos nuevos cristales de maná a su disposición, Erún se metió de lleno en su entrenamiento, usándolos para potenciar sus ejercicios sin descanso. Esa fue la verdadera razón detrás de su increíble cambio en tan solo una semana, lo que lo llevó a desafiar a Fry y dejar a todos con la boca abierta en el patio de entrenamiento. Era solo el comienzo de sus planes. Y como si fuera poco, la pantalla le tiró una notificación inesperada. «Cashback, recibiste 3 monedas». Erún se quedó helado. ¿Cashback? ¿Eso era como un beneficio VIP o algo así? Al principio se le cruzó por la cabeza la idea de que, quizás, el libro lo había elegido como un usuario especial, un VIP del sistema. Pero enseguida se dijo a sí mismo que no, que era una boludez pensar eso. Debía ser un error o una función rara del nivel 0. Aunque claro, en su vida pasada nunca había visto algo igual. Dejando de lado las elucubraciones, Erún no perdió el tiempo. Agarró los cristales de maná y empezó a absorbarlos. Las gemas se disolvieron en un haz de luz azul que entró directo en su cuerpo, confirmando que la transacción había sido legítima y que Hearthstone no le había mandado un ladrillo pintado. Así, durante los días siguientes, Erún se dedicó en cuerpo y alma a entrenar. Pulió hasta la perfección la respiración de acero, un método explosivo de manejo de maná que había sido mejorado por su abuelo. Esta técnica era el corazón de las habilidades de la familia Steelguard, pero tenía 2 requisitos fundamentales: un cuerpo fuerte y una reserva gigantesca de maná. En su vida pasada, Erún jamás había cumplido ninguna de esas condiciones, lo que lo había dejado estancado. Pero ahora, con el entrenamiento incansable que lo dejó hecho mierda y los cristales de maná que compró a precio de ganga, lo imposible se volvía una realidad. El entrenamiento y los cristales eran las piezas clave. Y se notaba. La victoria de Erún sobre Fry la semana anterior no había sido casualidad, sino el resultado directo de esta combinación explosiva. Con una sonrisa de oreja a oreja, Erún se acomodó el pelo. ¿Qué tal me vi de cool?, se preguntó, orgulloso de su magnífica victoria sobre el caballero. Se le escapó un pensamiento sobre Fry. Ese tipo es un buen trabajador social, como si el pobre caballero hubiera sido solo un escalón para su demostración. Pero enseguida su expresión cambió. Los murmullos de los demás caballeros, que al principio eran de asombro, ahora le parecían de falta de respeto. ¿No tienen orgullo? Parece que fui demasiado indulgente con estos idiotas, pensó Erún, con la sangre hirviendo. Tendré que mostrarles mi verdadero poder una vez más. Y sin pensarlo 2 veces, Erún se paró frente a otro caballero. «¡Mijail, un sparring conmigo!», exclamó. El pobre Mijail se quedó con la boca abierta. «¿Eh? ¿Está hablando de mí?». Erún asintió con una determinación inquebrantable. «Sí, vos, para mostrar mi verdadera habilidad. Vos sos perfecto para el trabajo». Mijail intentó protestar, pero Erún ya había decidido. Para sorpresa de todos, una voz femenina y elegante interrumpió. «¿Eso suena divertido?». Era Karen Stilgard, la hija mayor de Levadan Stilgard, el padre de Erún, o sea, su hermana mayor. El capitán Jafiel, visiblemente preocupado, intentó intervenir. «Milady, el joven maestro todavía está». Pero Karen lo interrumpió con un gesto suave. «Entiendo por qué estás preocupado, capitán. Si te preocupa que un sparring usando maná sea peligroso, entonces un sparring Bactu debería estar bien, ¿verdad?». Jafiel asintió aliviado. Un Bactu era una pelea más directa, cuerpo a cuerpo, sin el uso completo de maná, lo que la hacía menos arriesgada.
Aún así, Mijail no era ningún novato, era un caballero de sexta clase, lo que significaba que incluso en un Baktu seguía siendo un oponente formidable. Los demás pensaban que Erún no tenía chances, que Mijail era un experto en peleas callejeras y nunca había perdido un 1 contra 1. Pero apenas empezó el sparring, la gente se llevó una sorpresa. Al principio, Mijail logró retroceder a Erún, pero de repente las cosas cambiaron. Erún empezó a empujar a Mijail de vuelta, moviéndose con una velocidad y fuerza que nadie esperaba. Los golpes de Erún impactaban con una potencia descomunal, haciendo temblar el suelo. Mijail, aturdido, no pudo reaccionar a tiempo y recibió un puñetazo directo que lo mandó a volar, creando una pequeña explosión de polvo al impactar. No puede ser. ¿Es este realmente el mismo joven maestro que hace unos días era un debilucho?, pensó Jaffiel, completamente choqueado. La gente no lo podía creer. «Mijail perdió totalmente», gritaban, mientras otros exclamaban «¡Wow! ¡Y sos tan genial!». El patio de entrenamiento estalló en vítores. «¡Saludos al joven maestro Erún Stilgard!». En medio de los aplausos y la admiración, Karen se acercó a Erún. Con una mano suave le tocó la mejilla. «Erún», dijo, con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Estoy orgullosa de vos, mi hermanito. Te subestimé todo este tiempo». La cara de Erún, que había estado mostrando una confianza inquebrantable, se suavizó un poco al escuchar las palabras de su hermana. «Hermana», susurró. Karen Stilgard, la hija mayor de Levadan, era una figura particular en la familia. Aunque su potencial era innegablemente sobresaliente, una regla antigua le impedía convertirse en una caballero formal de los Stilgard. La respiración de acero era la base de su poder, y por alguna razón las mujeres no podían aprenderla, lo que las dejaba fuera de las filas principales de la familia. Así, a pesar de su talento innato, Karen nunca había tenido una oportunidad justa para desarrollar su verdadero poder. Karen, sintiendo la mejilla de Erún bajo su mano, lo miró con una mezcla de arrepentimiento y asombro. «Erún», le dijo, con la voz cargada de emoción, «estoy orgullosa de vos, mi hermanito. Te subestimé todo este tiempo». La cara de Erún, que había estado mostrando una confianza inquebrantable, se suavizó un poco al escuchar las palabras de su hermana. «Hermana», susurró. Karen Stilgard, la hija mayor de Levadan, era una figura particular en la familia. Aunque su potencial era innegablemente sobresaliente, una regla antigua le impedía convertirse en una caballero formal de los Stilgard. La respiración de acero era la base de su poder, y por alguna razón las mujeres no podían aprenderla, lo que las dejaba fuera de las filas principales de la familia. Así, a pesar de su talento innato, Karen nunca había tenido una oportunidad justa para desarrollar su verdadero poder. Karen, sintiendo la mejilla de Erún bajo su mano, lo miró con una mezcla de arrepentimiento y asombro. «Erún», le dijo, con la voz cargada de emoción, «entiendo el valor que debe haber tenido el soportar críticas tan severas del mundo mientras le dabas todo, cada día. Tuviste que haber derramado sangre, sudor y lágrimas para llegar hasta acá, y lo hiciste en secreto, asegurándote de que nadie te viera». Se tomó un momento, y luego, con una expresión de tristeza, añadió, «Lo siento, Erún, no tenía idea. Soy tu hermana mayor y aún así te he descuidado, en lugar de apoyarte y ser tu pilán». Erún se quedó ahí, callado, mientras su hermana se disculpaba. Por dentro se sentía un poco mal, como si le picara la conciencia. Y con razón, porque el pobre pibe estaba maquinando todo desde el principio. Toda esa demostración en el sparring, ese combate cuerpo a cuerpo que dejó a todos boquiabiertos, había sido un plan. Una jugada maestra para ganarse la aceptación de su hermana. Karen era la única de sus hermanos que podía ver una situación sin prejuicios, que tenía una visión profunda y una gran virtud. Ella fue la primera en reconocer y aceptar al nuevo Erún. Y aunque su predicción había sido acertada y todo estaba saliendo como quería, la verdad es que esos ojos claros de Karen le estaban adormeciendo la conciencia. «Perdón, hermana Karen», pensó Erún, con la mirada decidida, «pero esta es la única forma. Todo lo que hice hasta ahora fuera a propósito. El verdadero desafío viene después». Esa noche, a la hora de la cena, el ambiente en la mansión Stilgard era distinto. Levadan Stilgard, el patriarca de la familia, que parecía estar disfrutando especialmente el menú, le comentó a su hijo: «Me gusta el plato especial de hoy.
Lo pedí específicamente a la cocina. Erún va a irse a la academia pronto, ¿no? Erún, que lo escuchaba con atención, pensó, sí, es la hora, lo sabía, me lucí un poquito frente a mi hermana y ahora ella está intercediendo por mí. Levadan, con una sonrisa, siguió. Me enteré por Karen que le ganaste a un caballero en el entrenamiento. Funcionó, se dijo Erún para sus adentros. Por fin logré que mi viejo se interesara. No puedo perder esta oportunidad. Pero en voz alta, con falsa humildad, respondió. Todavía me falta un montón para derrotar a un caballero. Fue solo un sparring con espada de madera ligera. Levadan soltó un «oh» pensativo. Bueno, escuché que era un aprendiz de sexta clase. Pero otro de los hijos de Levadan, Kiran Stilgard, que estaba sentado a la mesa, intervino con un tono un poco despectivo. Y ni siquiera fue un combate de espada de verdad, ¿no es cierto, Karen? Karen, que estaba a punto de explotar de la bronca por el comentario de su hermano, lo miró con fastidio. «Hermano», le cortó Karen, «vos llegaste a caballero de quinta clase a los 18. Erún solo tiene 16 ahora». 17, y obtuve esa clase oficialmente, la corrigió Kiran con un toque de orgullo. Pero Levadan interrumpió la discusión. «Es impresionante, Erún». Miró a su hijo con una seriedad repentina. «La primera vez que tu abuelo fue al campo de batalla fue más o menos a tu edad actual. ¿Hay alguna razón por la que te volviste tan determinado de repente?» Levadan, sin esperar una respuesta, le extendió la mano a Erún. ¿Un apretón de manos de la nada?, pensó Erún, confundido. Pero enseguida la verdad se reveló. Era un apretón de manos de batalla, una técnica donde se transmiten maná entre las manos y compiten en fuerza. ¿Esto es una prueba?, se preguntó Erún mientras se preparaba para el desafío. Es importante satisfacer a mi padre, pero, pensó Erún, con una estrategia clara en mente. Como podría sospechar, necesito ocultar mi experiencia. Levadan sintió la fuerza de Erún y retiró su mano con una leve sonrisa. Has mejorado mucho, le dijo. Mi corazón se sentía pesado porque pensé que el más joven podría ser diferente, pero ahora me siento un poco aliviado. Luego, con un tono más reflexivo, añadió, «Creo que te irá bien solo incluso después de dejar a los Stilgard». Se quedó un momento pensativo. Es cierto, ahora que lo pienso, no le presté atención al más joven. Levadan volvió a mirar a Erún y con una expresión más amable le preguntó, «Como regalo por entrar a la academia, ¿querés pedirme algo?» «Esto es», fue el pensamiento que le cruzó la mente a Erún, la oportunidad que había estado esperando. Levadan le dio una palmada en el hombro a Erún, invitándolo a hablar. «Dale, no te preocupes, decime qué querés, escucho tus peticiones». Erún, que es más vivo que el hambre, se hizo el humilde. «No quiero pedir algo que sea demasiado, seguro me vas a decir que no», dijo, como si no quisiera abusar de la confianza. Levadan, que ya lo estaba viendo venir, se rió. «No sabía que nuestro Benjamín tenía talento para hacer sentir mal a la gente. Está bien, entonces, lo juro sobre mi maná», y levantó la mano, haciendo que su energía mística brillara. «Soy Levadan Stilgard, el jefe de la familia. Juro sobre mi maná que escucharé la petición de mi hijo, Erún Stilgard, sin prejuicios, hasta donde mis poderes lo permitan». A Erún se le iluminaron los ojos. Era el momento. Lo tenía a su viejo contra las cuerdas, con un juramento de por medio. Sin dudar, soltó su pedido. «Mi petición es que me dejes entrar al almacén secreto de la familia». «¡Padre, esto es ridículo!», estalló Kiran, el hermano mayor, que seguía en la mesa. «Erún, ¿estás loco? No podés romper la tradición familiar. Solo se permite la entrada a una persona. Nadie más de la familia puede entrar. ¿Qué significa eso de que Erún es notable?». Se lo veía realmente enojado, y no era para menos. Se estaba tocando un punto sensible, el acceso a los secretos y tesoros familiares. Levadan, sin inmutarse, le respondió a Kiran con calma pero firmeza. «Exactamente, el control del almacén secreto está solo dentro de nuestra familia. Cuando yo era joven, también accedí a él con mi padre». Y luego, con una mirada que no admitía réplicas, le preguntó,
¿Estás sugiriendo que debo romper lo que juré sobre el maná? Kiran titubeó. No es eso, balbuceó, pero ya había perdido la batalla. Levadan lo cortó. Deberías volver. Desde aquí iré con el más joven. Erún, con una sonrisa de oreja a oreja que no pudo ocultar, miró de reojo a su hermano. ¿Ya viste, hermano? Así es como se hace. Kiran lo fulminó con la mirada, hirviendo de envidia. Erún, ese bastardo, ir a un lugar al que ni siquiera yo, el hijo mayor, pude ir. Padre e hijo se dirigieron hacia la entrada del almacén secreto. Levadan explicó las reglas básicas. Las reglas son simples. Nunca accedas al almacenamiento secreto interior y solo accedas al exterior. Y además, no importa qué objeto elijas, solo puedes sacar uno. Le dio tiempo a Erún para que eligiera con calma. Sí, padre, asintió Erún. Una vez dentro, Erún miró a su alrededor con ojos de águila. Su objetivo era claro, el libro de transacciones dimensionales. Lo había estado buscando, convencido de que estaría aquí, en el corazón de los tesoros familiares. Por fin, lo puedo tener en mis manos, pensó, mientras escudriñaba cada rincón. Pero para su sorpresa, el libro no estaba. Fue entonces cuando la verdad lo golpeó. El libro de transacciones dimensionales no era un objeto físico que pudiera encontrarse en un baúl. Ya estaba integrado en sus ojos desde su reencarnación. Había sido un tonto al pensar que estaría guardado en un lugar como este. El libro era el arma más poderosa, y para proteger su nueva vida, Erún necesitaba ser el único que lo tuviera. Recordó su vida anterior. Solo su abuelo Lasecan y él habían sido comerciantes dimensionales de la Tierra en 100 años. La realidad era que el libro no podía existir en el almacén secreto. Su plan de ganarse a Karen y luego a Levadan no era para obtener el libro, sino para asegurarse de que nadie más pudiera descubrirlo, para así monopolizarlo. Tenía que deshacerse de cualquier rastro o posibilidad de que el libro fuera encontrado por otros en ese lugar. Luego de su epifanía, Erún se giró hacia su padre, quien lo esperaba pacientemente. ¿Ya terminaste de elegir?, preguntó Levadan. Sí, padre, respondió Erún. Levadan miró lo que Erún tenía en sus manos y se sorprendió. ¿Esto es una recompensa de héroe? Erún sostenía una pequeña estatua dorada, la recompensa de héroe Lasecan. Era un tributo a su abuelo, Lasecan, por proteger a Navarro del imperio. Había un suministro limitado, solo 1000 en total, y valía mucho más que el oro común. Era el objeto más valioso de Vigo. Levadan lo miró con una expresión indescifrable, quizá pensando que Erún se estaba dejando llevar por la novedad o la riqueza superficial. No es más que una ganancia momentánea, debió pensar. Estás cegado por esto. ¿No dijiste que solo vendrías a Vigo por el oro? Pero Erún, que ya le conocía el paño a su padre, sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza. Sé exactamente lo que está pensando, se dijo para sí. Para él, en ese momento, esa estatua era lo más valioso. Con la recompensa de héroe, incluso si compraba una espada nueva o cristales de maná, le iba a sobrar plata. Era la base de su futura fortuna, el combustible para su entrenamiento con el libro. Levadan le dijo a Erún que más allá de la recompensa, lo importante era que se enfocara en entrenar, en seguir el camino del caballero como siempre. Pero Erún, con esa mirada pícara que le salió de la nada, le contestó que no hacía falta seguir un único camino. «Mirá, si soy tan bueno con la espada como vos decís, esto de los negocios podría parecer una pérdida de tiempo», soltó Erún, mientras jugaba con la estatuilla dorada. «Pero para mí, esto me puede ahorrar un montón de tiempo, ¿entendés?». Levadan lo miró, en silencio, y por su cara se veía que estaba procesando la información. Al final, solo atinó a decir, «Realmente sos un misterio». Y Erún, por dentro, soltó una sonrisita. Lo había logrado. Papá había cedido. La escena cambió de repente. En este preciso instante, en Vigo, apareció en la pantalla, y Erún ya no estaba con su viejo. Estaba solo, y de golpe le cayó la ficha. El libro de transacciones dimensionales, ¿dónde estaba? Había buscado en cada rincón del almacén secreto, pero no estaba. Ni en los estantes, ni en los baúles, en ningún lado. Se quedó con los ojos como platos. «No está, ¿cómo puede ser?», se decía a sí mismo que tenía que calmarse. «Hay dos posibilidades», pensó. Una, el libro se movió sin que yo me enterara, de Vigo para afuera. O dos, alguien lo está usando ahora mismo.
pero ninguna de esas opciones le cerraba del todo. Sabía que faltaban 17 años para el momento en que se había convertido en Lord en su vida anterior, o 14 si lo acotaba a cuando realmente empezó a usar el libro. La verdad es que no tenía ni idea de qué había pasado con el libro dimensional durante ese tiempo. Solo podía cruzar los dedos para que no hubiera caído en manos de nadie más. Volviendo al presente, ya más tranquilo, Erún estaba en su cuarto con la recompensa del héroe Lazakan sobre la mesa. Por más que la había elegido a las apuradas, no estaba nada mal para hacer plata. Con su ojo de la providencia activado, veía cómo se completaban las transacciones de oro en monedas virtuales. Pero había algo raro. Notaba que recibía más monedas de las que esperaba. Y encima tengo este beneficio, se dijo. Resulta que mientras hacía sus transacciones con Hearthstone, el comerciante ese turbio descubrió que el libro le daba beneficios extra, como un subsidio de precio que le devolvía monedas o ajustes que le daban cashback. ¿Ajuste frenético? ¿No es esto un beneficio VIP?, se preguntó, alucinando. ¿O sea que soy VIP? Se lo negó rotundamente. Imposible. ¿Cómo voy a ser VIP yo? Pero la curiosidad lo mataba. No puede ser, pero voy a probar a ver qué pasa. Tocó la categoría VIP del libro solo para sacarse la duda. Y cuando vio la lista se quedó helado. Todos los beneficios estaban al máximo. No, no puede ser. Esto es una locura. El pibe no lo podía creer. Entonces una revelación. Esperá, ¿entonces por esto la cantidad que saqué del cambio de monedas fue más alta de lo que pensaba? El pibe no lo podía creer. Entonces una revelación. Esperá, ¿entonces por esto la cantidad que saqué del cambio de monedas fue más alta de lo que pensaba? Así, Erún descubrió que ser VIP nivel máximo en el libro de transacciones dimensionales no era joda. Las comisiones eran cero, los reportes de transacciones le daban toda la data que necesitaba de sus contrapartes, entendía los precios y cantidades al toque y hasta tenía un descuento del 10% en cada compra. Pero lo mejor, lejos, era el ajuste frenético, que le devolvía un 15% de las monedas que pagaba. Con razón, las 10 monedas con las que había arrancado eran en realidad un beneficio de bienvenida. Era un campeón. Erún se reía solo como un loquito, viendo sus propios clones haciendo festejos en su mente. ¿Ahora sí le daba para enfrentar a Kunz? Claro que sí. Con este poder, todo iba a ser mucho más rápido de lo que había imaginado. La venganza se sentía cada vez más cerca. Estaba juntando la munición necesaria para hacer volar todo por los aires. Lo primero que hizo fue poner en venta la recompensa de héroe Lazakan que había sacado del almacén secreto. El libro le tiró un estimado de 115 monedas, pero Erún frunció el ceño. En su vida pasada eso valía más, entre 140 y 150 monedas. Lo estaban queriendo joder. No lo iba a permitir. De golpe, el beneficio VIP de comprensión de flujo se activó y le confirmó lo que sospechaba. El precio promedio de la estatua era de 150 monedas de sistema. «Me están queriendo robar 40 monedas, manga de tramposos del mercado». Erún estaba indignado. 40 monedas eran una fortuna, 400 de oro. ¿Creían que el oro era chiste? Por más que le hinchara las pelotas, aceptó la oferta y se tiró en la cama. Era comodísimo poder hacer transacciones interdimensionales acostado, sin tener que moverse un centímetro. Y todo gracias a ese bendito libro de transacciones dimensionales que se le había metido en el ojo. Ahí le cayó la ficha de nuevo. ¿El libro se le había metido en el ojo? Entonces el que estaba en su ojo era el verdadero libro. Claro, por eso no lo había encontrado en el almacén secreto, y por eso ya no tenía que preocuparse por dónde estaba, lo llevaba encima, literalmente. La venta de la recompensa se completó enseguida. El tal señor Maydoust le pagó las 150 monedas completas y Erún terminó con 425.5 monedas en total. Se vendió rapidísimo, pensó, con una sonrisita. ¿Qué sería lo próximo en la lista? Obvio, cristales de maná. Y justo en ese momento, la interfaz del libro le mostró una oferta. Vendo cristales de maná baratos y de alta calidad. Erún parpadeó. ¿Baratos y de alta calidad? Justo lo que necesitaba, pero ese tono le resultaba familiar. ¿Había un vendedor por ahí? Erún se acomodó en la cama. Su mirada se encendió con un brillo astuto.
Se puso el dedo en la barbilla y sonrió. Vamos a ver esto bien de cerca. Hola, estafador. Ahí, del otro lado de la pantalla, el tal Hearthstone, el tipo que vendía esos cristales, se puso blanco. ¿Este pibe lo estaba llamando estafador a él? ¿Quién se creía? El viejo, que se sentaba en un sillón que parecía sacado de un museo de reyes, casi se cae del susto. Pero de repente su cara cambió. Hearthstone se dio cuenta. «Ah, con que sos el cliente de antes», dijo con una sonrisa falsa. Erún, con toda la calma del mundo, le confirmó que sí, que era él, y que quería más cristales de maná. «Che, ¿vale el precio de la vez pasada?», le tiró, a ver qué pasaba. Hearthstone, obvio, empezó a chamullar que no, que esa había sido una ocasión especial, que ahora no se podía. Pero Erún ya se la sabía. «Deja de mentirme, loco, sabes que conmigo esas no van», le dijo, y le recordó que tenía el historial de chat guardado. «¿Querés que te ponga las cosas difíciles?». El viejo Hearthstone se enojó, claro, pero por dentro estaba haciendo cálculos. Si lo reportaba, lo suspendían un par de días, y eso era plata perdida. «Este bastardo», pensó, «por unas pocas monedas menos me conviene más venderle». Erún, que leía sus pensamientos, le tiró una chicana. «Che, vos que tenés miles de monedas, ¿por qué te haces el tacaño por unas pocas?». Hearthstone ya no sabía qué decir, estaba claro que Erún lo estaba boludeando. Al final, tragó saliva y preguntó, «¿Cuánto querés comprar?». Erún no se anduvo con chiquitas. «Vendeme todo», le dijo, refiriéndose a los 25 cristales de grado medio y 20 de grado bajo que tenía. El viejo no le quedó otra que aceptar. «Bueno, está bien». La transacción se completó al toque. El libro de transacciones le avisó que le habían devuelto 40.5 monedas por el cashback VIP. Erún hizo la cuenta. Había comprado los cristales de grado medio a 10 monedas y los de grado bajo a 2.5. Ahora los iba a revender automáticamente a 12 y 3 monedas respectivamente. Negocio redondo. Se estiró en la cama bostezando. «Uf, creo que voy a tirar una siesta o algo», pensó. Era el ABC de todo comerciante: comprar barato, vender caro. Mientras tanto, en la otra dimensión, el pobre Hearthstone estaba que volaba. Rompió su pipa de la bronca. «Ese bastardo descarado», gritaba. «¿Cómo que lo estaba revendiendo en el mismo canal? Si se los vendió barato para que los usara o los revendiera en su mundo. ¿Por qué los estaba revendiendo en el mismo lugar?». La furia del viejo era palpable. Un rato después, Erún se despertó y vio un montón de mensajes nuevos. «¿Qué carajo con los signos de pregunta, idiota? Te voy a destruir», decía uno de Hearthstone. Erún sonrió. Esto era lo que esperaba. «Así que así te vas a poner», pensó. Él, que en su vida anterior había pasado 3 años laburando de esto, sabía un par de cosas sobre estafadores. Conoció a cada personaje. Y total, Hearthstone no tenía forma de viajar entre dimensiones para romperle la cara, ¿o sí? «Vos, forro de mierda, ¿qué te crees para enojarte conmigo? Andate a la concha de tu madre», le respondió Erún, duplicando la bronca. Hearthstone, del otro lado, quedó mudo. ¿Qué es esa actitud?, pensó. «¿Te enojás porque te puteo?». Erún, mientras tanto, se acordaba de un tal comerciante a celos de su vida pasada, que le hablaba igual. «Todavía ni arranqué, pensó. «¿Querés un rayo en la cabeza, querés?». El viejo Hearthstone, irritadísimo, le rogó. «¿Podés parar de hacer esto? No sé por qué, pero me irrita muchísimo. ¿Este tipo está mal de la cabeza?». «En fin», le respondió Erún, «te pasaste un poco esta vez. ¿Qué te pasa? No te prometí que no los iba a revender ni nada». Hearthstone le retrucó. «Pero no tenías que revenderlos más caros. Lo entenderías si los revendieras al mismo precio». «Claro», le dijo Erún, «eso es porque vos los vendés a un precio ridículamente alto». Hearthstone, ya rendido, le dijo que no iba a venderle más a ese precio, que lo reportara si quería. Erún se quedó pensando. Parece que se enojó en serio. Se recostó en la cama. «No seas así», le dijo al viejo por mensaje. «Vas a perder la oportunidad de hacer una fortuna por tus sentimientos personales». Es que para gente como Hearthstone, la plata era como una religión, una forma de vida. ¿Un pez gordo como él iba a hacer eso? ¿En serio? Erún sabía que si seguía jugando con él, Hearthstone tarde o temprano iba a darse cuenta de lo que era más importante que sus sentimientos: la ganancia. Al fin y al cabo, la gente como él siempre buscaba el lucro por cualquier medio. Y así, después de toda la furia, Hearthstone terminó cediendo.
Entiendo, le respondió el viejo, como si de repente le hubiera caído la ficha. Para un tipo importante como yo, esto es un poco humillante, pero bueno, ¿a qué precio me lo vas a pagar entonces? Erún, que no perdía el tiempo, le aclaró que el precio sería el mismo que él vendía: 12 monedas por los de grado medio y 3 por los de grado bajo. Con sus 455 monedas actuales, más un extra del 30% gracias a sus privilegios VIP, que le daban un total de 675 monedas para gastar, tenía para un montón. «Quiero 50 cristales de grado medio y 19 de grado bajo», le lanzó Erún. Hearthstone se sorprendió. «¿Tantos de grado medio? Ni yo tengo tantos», exclamó. «¿No dijiste que tenías una mina?», le retrucó Erún, obligándolo a confesar que tenía 25 de grado medio y 50 de grado bajo. Sin pensarlo dos veces, Erún fue directo. «Listo entonces, te compro todo lo que tengas». Para él, era un negoción. Mientras Hearthstone cerraba la venta, Erún ya estaba configurando la reventa automática de los cristales en el libro. «Solo necesito revenderlo más barato», pensaba, con esa sonrisa de victoria que ya le estaba saliendo natural. Y claro, la explosión no se hizo esperar. Del otro lado de la pantalla, Hearthstone soltó un «¿qué carajo?», con una furia que atravesaba dimensiones. «¿Estás demente?», le gritó. «¿Por qué lo seguís revendiendo tan barato, idiota? ¿No pensás en las comisiones?». Erún, mientras tomaba un sorbo de su té como si nada, sabía que desde una perspectiva de comerciante normal, Hearthstone tenía razón. Pero la cosa era que él no era un comerciante normal. Con sus privilegios VIP de ajuste de precio, subsidio y, lo más importante, cero comisión, él podía darse el lujo de bajar el precio un 25% y seguir ganando una fortuna. Y lo mejor de todo es que los cristales de maná tenían una demanda altísima y un límite de venta también muy alto. Así que mientras Hearthstone seguía despotricando, Erún directamente lo ignoraba. No tenía sentido responderle, sus manos ya estaban llenas con lo de hacer guita. Con los cristales en su poder, Erún sabía que era hora de meterle al entrenamiento de respiración de maná. Él era consciente de que si bien su progreso inicial era más rápido de lo normal, no era un verdadero genio. Llegaría un momento en que tocaría su límite, y si eso pasaba, no sobreviviría en ese lugar. Un destino al que sabía que estaba cada vez más cerca. Se miró al espejo, satisfecho. Las cosas estaban saliendo tal cual lo había planeado. «Bueno», se dijo a sí mismo, con la mirada decidida. «¿Empezamos?». Y sin más vueltas, decidió bajar aún más el precio de los cristales de maná de grado medio a 9.5 monedas y los de grado bajo los dejó en 2.5. La pantalla del libro de transacciones se llenó de notificaciones. Transacción completada, completada, completada. Sentía que estaba casi ahí. Una pequeña lágrima de maná azul brotó de su ojo, brillando en la oscuridad. En su vida pasada, para llegar a ese mismo punto, había tenido que dedicar un año entero después de convertirse en Lord. Pero ahora, apenas habían pasado 8 días desde que había empezado con el comercio dimensional. Apenas habían pasado 8 días desde que había empezado con el comercio dimensional. El progreso era tan bestial que Erún se dio cuenta de algo increíble. El avance en la respiración de maná que le había tomado un año entero en su vida anterior, cuando ya era el jefe de la familia Stilward, lo había alcanzado en este nuevo cuerpo en un parpadeo. Y todo gracias a sus movidas con el libro. La pantalla del libro de transacciones en sus ojos brillaba con un mensaje. El ojo de la providencia había llegado a su máximo, mostrando 3.504 de 3.500 transacciones necesarias para el siguiente rango. Estaba hecho. Una notificación aún más grande apareció. Requisitos satisfechos. Tu nivel de transacción ha aumentado. Ahora eres nivel 1. Ahora tienes acceso al canal del Sistema 1. Erún, con una sonrisa de oreja a oreja, vio cómo el libro de transacciones le mostraba las opciones de canales, Sistema 0 y el recién desbloqueado Sistema 1. Al fin, pensó, con la emoción a flor de piel. Sin dudarlo un segundo, le dio la orden mental, mover al Sistema 1. Una explosión de energía lo envolvió mientras el libro brillaba y lo transportaba a esta nueva dimensión de comercio. Con su ojo ahora resplandeciendo en rojo, el libro de transacciones lo felicitó por su avance al Sistema 1. Esto era lo que esperaba. Aquí es donde la cosa se pone seria, exclamó para sí mismo. Y no era para menos, porque al mismo tiempo el libro le desbloqueó un privilegio nuevo y poderoso. Esponja en mi cabeza. ¿Qué hacía? Aumentaba la velocidad de absorción de habilidades.
Era como si su cerebro de repente tuviera una conexión de fibra óptica con el conocimiento. Erún sabía que el Sistema 1 era un salto enorme. Ahí, hasta el pibito que te traía la comida o el mozo de un restaurante podían ser tan fuertes como un caballero. Era, como le decían, el mundo Murin. Pero cuando empezó a ver los mensajes en el canal, se encontró con cada personaje. Por ejemplo, un tal Tu Yo había posteado un mensaje que sonaba a poesía de dudoso gusto. Poseo la iluminación que contiene mi mundo entero, pero no tengo herramientas artísticas para expresarla. Si alguien tiene un medio para que lo haga, ofréceme un precio justo. Erún frunció el ceño. ¿Qué es esta forma tan asquerosa de hablar?, pensó, con un poco de ganas de vomitar. Los comentarios de los otros comerciantes no se hicieron esperar. Seok Pajeon, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Es idiota? Por herramientas artísticas se refiere a pintura y pinceles, ¿verdad? Hyobi, oh Dios, jajaja, seguro cree que es genial o algo, ¡qué vergüenza! Guak Jong, ¿este tipo no sabe mucho sobre comercio dimensional? Y Tu Yo, ni lerdo ni perezoso, les contestó. Tontos, ¿no saben lo que son las analogías? Estoy hablando de comprar una espada para poder realizar artes marciales. Erún solo pudo sacudir la cabeza. Sin sorpresa, estas son las reacciones esperadas. Pero de repente, algo más llamó su atención. ¿Eh? Otra notificación apareció. Esta vez sobre su propio privilegio, esponja en mi cabeza, que ahora estaba en nivel máximo. Sus efectos secundarios de absorción se reducían un 80% y la velocidad de absorción aumentaba un 300%. Erún, con un signo de pregunta gigante en la cabeza, se preguntó, ¿por qué de repente? ¿Cuál es el requisito para desbloquear privilegios? Solo había una cosa que podía hacer si no estaba seguro. Activar Ojo de la Providencia. Su ojo volvió a brillar con ese color rojo intenso, pero nada. ... El Ojo de la Providencia no está funcionando, ¿eh? ¡Qué decepción!, masculló. En serio, la gente del centro de intercambio es inútil. Al menos deberían decirme por qué estoy recibiendo los privilegios, o al menos dejarme ver la razón con el Ojo de la Providencia. Se sentó en el sofá, pensando, bueno, puedo adivinar la razón de todos modos. Probablemente se desbloquea cada vez que subo de nivel. Justo cuando terminaba de pensar eso, otro sonido. ¡Evento! Erún se sorprendió. ¿Ah? ¿Un evento? La pantalla se inundó de notificaciones. Eran un montón de eventos especiales. Venta especial de esta semana. Venta especial en varios pergaminos de artes marciales. Ataque de tiempo, sin tarifas de transacción por 1 hora. El centro de intercambio se está volviendo loco. Privilegios VIP. Los beneficios de las promociones, nivel max, acceso a otros eventos varios organizados por el centro de intercambio. Se aplicarán descuentos especiales cuando participes en los eventos. Las tarifas de promoción y publicidad serán descontadas. Te igualaremos el precio más bajo de cualquier artículo que estés buscando. Venta especial de tarifas de transacción. ¡Shh! Es un secreto. Un evento secreto solo para ti. Comercio caliente caliente. Evento de liquidación del Sistema 0. Solo por hoy, 1+10 será activado. Si intercambias 10 monedas, obtendrás una moneda gratis. ¿Qué es todo esto? Hay tantos, pensó Erún, con la cara de recién levantado y viendo que lo inundaban de información. Es lo que me gustaría decir, se dijo a sí mismo con una mueca. Pero mirándolo de cerca, ¿no es un poco extraño? Aunque sea un evento de venta especial, como los descuentos son sobre el precio de mercado del centro de intercambio, va a ser un poco caro de todos modos. Y como todos mis privilegios son de nivel máximo, la tarifa de transacción gratuita no me beneficia en absoluto. Y si encima le sumabas la tarifa de participación en el evento, ¡ah! De repente, un sobre rojo flotó frente a él. ¿Qué es esto?, se preguntó. Abrió el sobre. El mensaje decía: Hola traidor Erún, nos gustaría felicitarte por avanzar al Sistema 1. El centro de intercambio te dará una pequeña recompensa por hacerlo. Tienes un total de 3 cupones y puedes usarlos libremente en el centro de intercambio. Por favor, recuerda los siguientes códigos: -Mokmalra 763, -Mulsom 4048, -Da 03396.
Te deseamos infinitas ganancias. Atentamente, Centro de Intercambio Dimensional. Erún leyó el mensaje. ¿Es esto una especie de servicio al cliente? ¿No me dieron unos snacks baratos o algo similar como recompensa? Bromeó, aunque con un tono de voz que dejaba claro que no le importaba ni un poco si le daban papas fritas o no. Las recompensas eran mucho mejores que unos snacks. Frente a él, materializadas por el sistema, aparecieron 3 objetos. Un orbe azul brillante, descrito como formación Dantian y 3 años de energía interna, una capa roja que prometía el pico secreto de cuerpo y espada, una técnica de artes marciales, y un montón de monedas de oro. El centro de intercambio dimensional no se andaba con chiquitas a la hora de felicitar a sus traidores. Con esas recompensas cayendo del cielo, Erún no dudó un segundo y se mandó de cabeza a usar la formación Dantian y la técnica del pico secreto de cuerpo y espada. El privilegio esponja en mi cabeza, que se le había activado hacía un rato, entró en acción con una furia impresionante. La absorción fue tan rápida que le sacudió la cabeza, pero los efectos secundarios se redujeron un 80% y la velocidad de absorción se disparó un 300%. Fue como si le hubieran enchufado una jeringa de conocimiento directamente al cerebro. ¡Uah!, se quejó Erún, sintiendo el impacto, pero al toque se recompuso. ¿De verdad absorbí la habilidad de cuerpo y espada?, pensó, con los ojos brillándole aún más. La respuesta era obvia. Ahí nomás se puso a analizar la cosa. En su mundo, la mayoría de las artes marciales usaban maná como combustible, pero en el Sistema 1, el mundo Murim, todo se movía con energía interna. Y si alguien le preguntaba cuál era mejor, la verdad es que elegía las artes marciales del Sistema 1 sin dudarlo. El maná era más natural, sí, pero la energía interna era una versión súper refinada del maná, algo mucho más pulido y potente. La prueba de eso era la técnica de espada que simbolizaba a la Sekhan, su abuelo, la espada misteriosa. Esa cosa era pura esencia del mundo Murim. Si bien el pico secreto de cuerpo y espada era compatible con su estado de señor del maná, todavía le quedaba un camino por delante. Necesitaba abrir sus meridianos y venas para poder refinar la técnica al máximo. Pero la cuestión es que, en un instante, el libro le había dado años de energía interna y una técnica de espada completita. «Che, esto es mucho más increíble de lo que pensaba», se dijo, con la frente arrugada. «¿En serio? ¿Hay algún límite para el comercio dimensional? Si tengo las monedas, ¿puedo comprar lo que sea? Incluso cosas que no son tangibles como esos 500 puntos de tienda que tengo». Se dio cuenta de que tenía que ser más cuidadoso con esos puntos, no vaya a hacer cosa que se los gasten pavadas. Con la mente llena de ideas y el cuerpo un poco más fuerte, Erún decidió que ya estaba listo. Era hora de arrancar con su primer objetivo. «Supongo que voy a empezar con ese cabón, como para calentar», murmuró, y puso rumbo al lugar del comerciante dimensional Mu-Geoja. Apenas llegó, un tipo con pinta de viejo chanta y una túnica oscura lo recibió con una sonrisa más falsa que billete de 3 pesos. «Mi amor, cliente, ¿en qué puedo ayudarte?», le dijo con una voz empalagosa. «Che, pará de decir mi amor, es asqueroso», le soltó Erún, sin filtro. El viejo se hizo el ofendido. «Oh, quizás sos de otra especie. Pensá que es amor por la especie humana, no amor por la dimensión, por favor». «Estoy buscando pergaminos de artes marciales. ¿Me mostrás lo que vendés?», le dijo Erún, y el viejo se encogió un poco. «Vendo de muchos tipos, pero, por favor, evita ser tan informal», le contestó Mu-Geoja. «¿Te molesta? Entonces, ¿por qué no sos informal vos también?», le retrucó Erún, y el viejo solo pudo pensar, «Oh, otro cliente difícil». Mu-Geoja, con una mueca, se puso a escanear a Erún. «Veamos acá», dijo, y en su pantalla mental aparecieron los datos del pibe. Apodo, Erún. Especie, humano. Nivel de transacción, nivel 1. Disfraz de alma, guerrero decentemente entrenado. El viejo sonrió por dentro. Parece que es un pez chico del sistema de abajo. Pero bueno, no me puedo quejar, vivo de estos pescaditos. Supongo que debería agradecerles.
¿Qué tipo de artes marciales buscas?, le preguntó el viejo. Y antes de que Erún pudiera responder, ya estaba enumerando. «Oh, una técnica de espada, decís. Tengo una variedad de técnicas de espada, incluyendo la técnica de espada de 3 partes, la técnica de equilibrio, la técnica del tigre agazapado». «Ah, ahí está», pensó Erún, con su ojo de la providencia brillando. Por más que lo escuchara 1000 veces, no se acostumbraba a la forma tan única de hablar de este estafador, Mugeoja. El tipo era un especialista en vender pergaminos de artes marciales re baratos, pero a precios altísimos. Por ejemplo, te decía que la técnica de espada de 3 partes era una técnica de espada insondable que contenía todas las técnicas de espada con un potencial inimaginable si la dominabas. Y el muy vivo apuntaba a los del Sistema 0, a la gente que fantaseaba con las artes marciales del Sistema 1, justo como él, Erún, que en su vida pasada había sido el más boludo del mundo y había caído en la trampa una y otra vez. «De nuevo, me estafaron de nuevo», se lamentaba el Erún de su vida anterior en su mente. Pero el Erún actual, con una sonrisita irónica, sabía la verdad. La técnica de espada de 3 partes era una técnica normalita que consistía en 3 movimientos básicos: cortar, apuñalar y bloquear. ¿Qué puedo ser el artista marcial más fuerte del mundo si la domino? No me hagas reír, pensó. Aunque al final concedió. Bueno, supongo que podría ser fuerte si la usa el artista marcial más fuerte. Mientras tanto, Mugeoja seguía su monólogo. Ahora, una sola técnica de espada no va a ser suficiente, ¿verdad? También tenemos muchas técnicas de aligeramiento corporal, técnicas de cultivo interno, técnicas de puño, técnicas de patada y muchas otras. El viejo notó el silencio de Erún. «Oh, ¿no estás hablando? ¿Quizás no te decidiste sobre qué artes marciales querés entrenar?» Erún lo miró fijo y soltó un «Dale, te pago». Mugeoja, no, Hakchel Li. Como si nada. La cara del viejo, que antes era de chanta profesional, se desfiguró un poco. Y es que justo en ese momento, en el quinto mundo Murim, en la secta Yuxan, el líder, Huson Ha, estaba que echaba humo. «¡Ese bastardo Hakchel Li lo encontraron!», gritaba, mientras el gerente de comercio dimensional de la secta le confirmaba que sí. Era una locura lo alterado que estaba, pidiendo a gritos cómo lo habían encontrado y si la información era correcta. Demasiadas preguntas para Erún, que desde su lado de la conexión dimensional lo veía alteradísimo. Está demasiado alterado ahora mismo, pensaba. Pero Erún no era de los que se achican. Con total calma le respondió al líder de la secta. «Mira, como me estoy ocupando de tu enemigo, ¿no te parece que debería haber una recompensa?» El tipo de la secta, que era desconfiado hasta la médula, le clavó la mirada. «¿Cómo puedo confiar en vos y pagarte, y si no sos más que un estafador?» Erún, con una sonrisa de lado, le contestó. «Y si no confías, qué lástima. Es el enemigo de la secta Yuxan, no el mío. Voy a dejar que Hakchel Li siga con su vida nomás». El viejo de la secta, con la vena del cuello a punto de explotar, gritó. «¿Me llamaste solo para hacerme una broma?» Pero Erún, con la misma parsimonia, le dijo mientras tomaba un sorbo de algo. «No, deberías darte cuenta mirando mi información». Y ahí el líder de la secta lo vio. Erún era de un sistema inferior. «Así es», confirmó Erún. «¿Y cómo es que alguien de un sistema inferior sabe del libro de la técnica secreta de la secta Yuxan?» El líder de la secta se dio cuenta rápido. «Debes haber escuchado de Hakchel Li. Eso significa que Hakchel Li también está participando en el comercio dimensional». Erún se rió. «Sos bastante rápido. Para un fugitivo como él, probablemente no haya mayor respaldo que el libro de transacciones dimensionales». Y de repente, ¡ding!, un mensaje en la interfaz de Erún. «Has recibido 200 monedas del líder de la secta Yuxan». Erún se quedó con los ojos como platos, como si le hubiera caído el premio gordo de la lotería. «¿Esto servirá por ahora?», le preguntó el líder de la secta, todavía un poco reacio. «¿Es muy poco? Por favor, entendé nuestra posición». Pero para Erún, que había estado pensando en recuperar las miserables 20 monedas que Mugeoja le había estafado en su vida anterior, esto era una fortuna. «Esto es muchísimo», pensó. «Solo estaba tratando de recuperar las 20 monedas que perdí con Mugeoja». Mientras tanto, Mugeoja, o sea, Hakchel Li,
que no tenía idea de la movida que Erún había hecho a sus espaldas, pensaba que esas 20 monedas que le pedía Erún eran el punto de inflexión del destino para él. Un giro irónico, ¿viste? El líder de la secta, antes de cortar la comunicación, le dejó una advertencia a Erún. No esperes salir ileso si me estuviste estafando. Sin embargo, si llegaras a capturar a Hakchel-Li, te prometo una recompensa aún mayor. Un golpe de suerte inesperado, pensó Erún analizando la información que le había llegado. Mugeoja podría haber dejado que este tipo se saliera con la suya. La interfaz le confirmaba que Mugeoja era solo un apodo y que el tipo se había desfigurado la cara para ocultar su identidad, y que la secta Yuxan le agradecía su cooperación. Erún se dio cuenta de que lo que le había perdido a Mugeoja era una nimiedad, una monedita de 2 pesos comparado con ese bastardo. Porque mirá, la verdadera razón, la número 1 por la que Erún había venido al Sistema 1, no era Mugeoja. Era un tipo llamado Seok-Hyun, el comerciante de pergaminos de artes marciales de primera clase. Un chabón que vendía libros viejos de filosofía, budismo, taoísmo, confucianismo. Erún tenía muy claro que no exageraría si decía que Seok-Hyun había sido el heraldo de la perdición para la familia Stilgard en su vida pasada. Lo había conocido cuando buscaba pergaminos de artes marciales para continuar el legado de su abuelo, y el tipo lo había engañado con información falsa, haciendo que Erún gastara su fortuna sin sentido. El pico de la caída de su familia había sido cuando compró el marcador de deseo de ese mismo Seok-Hyun en el Sistema 2. Yo lo voy a matar, Seok-Hyun, lo voy a matar, se prometía Erún con una determinación tan fría que te lava la sangre. Esa sí que era una cuenta pendiente de verdad. La determinación de Erún no cedía. La vergüenza y el dolor que había soportado, pensaba, se los iba a devolver a Seok-Hyun directamente, sin escalas. No había forma de que su rencor disminuyera un poco. Con esa sed de venganza quemándole los ojos, que ahora brillaban con una luz roja intensa, Erún no perdió el tiempo. Abrió el libro de transacciones dimensionales y le envió una solicitud de chat a Seok-Hyun. «Bienvenido. ¿Buscas algo en particular?», le respondió Seok-Hyun casi al instante, con la típica amabilidad de un comerciante experimentado. «¿Tesis, libros de cambios? Tengo montones». Erún, sin rodeos, le dijo que lo había contactado por recomendación de Mugeoja. Seok-Hyun hizo una pausa, como si estuviera revisando algo en su sistema. «Ah, ya veo. Tenés razón. Si viniste por Mugeoja, ya debes saber un montón de cosas», le contestó, con un tono que dejaba entrever que Mugeoja era su presentación. Pero lo que Seok-Hyun no sabía era que el ojo de la providencia de Erún ya le estaba haciendo un escaneo completo. Una interfaz holográfica se superpuso a la imagen de Seok-Hyun, revelando su alias, su ubicación en el quinto mundo Murim, su nivel de transacción y que su disfraz de alma incluía técnicas de artes marciales útiles. Lo más jugoso, tenía 1100 monedas y el reporte del mercado de intercambio lo denunciaba. Seok-Hyun, el bibliotecario de la Biblioteca de la Espada Celestial, estaba copiando y robando pergaminos de técnicas de artes marciales. Los vendía barato a sus clientes frecuentes, pero los ofrecía por un ojo de la cara a los que venían del Sistema 0, es decir, de mundos como el de Erún. Había hecho una fortuna con esa movida y el reporte advertía que era un gran derrochador. Erún, con el informe delante, no pudo evitar la ironía. Mugeoja, ese bastardo, todavía sigue estafando a la gente con la técnica de 3 partes. ¿Quién sería tan idiota como para comprar esa técnica de espada de baja calidad?, se dijo Erún, sintiendo una punzada de dolor por recordar su propia experiencia. Entonces, la cruda verdad lo golpeó. «Habla por vos mismo». Es que claro, los de sistemas inferiores eran los que más caían en esas estafas. Y Seok-Hyun, ajeno a los pensamientos de Erún, se preguntaba cuándo Mugeoja iba a dejar esa mala costumbre de estafar. Erún, recuperando la compostura, le preguntó a Seok-Hyun: «Vos sos diferente de Mugeoja, ¿verdad?». El comerciante frunció el ceño. «Sería grosero siquiera compararme con ese bastardo. Te estás pasando de la raya», le espetó. Erún se mordió la lengua, conteniendo la ira que le burbujeaba. «Perdón por mi rudeza», dijo con una sonrisa forzada. «¿Podría ver qué tipo de artes marciales tenés? Estoy buscando especialmente técnicas de espada».
Seok-hyun, que ya se relamía pensando en la venta, le mostró la Técnica de la espada de flor de ciruelo, un libro de arte secreto que, según la descripción, emitía una fragancia agradable a flor de ciruelo, y cuanto mayor era el dominio, más profundo se volvía el aroma. ¿Qué te parece?, preguntó. Erún, sonriendo, dijo, «¡Wow, es genial! Bueno, no es una mala técnica. ¿Y el precio?» Su precio de mercado es de 50 monedas, pero como sos cliente por primera vez, te la doy a 35 monedas, anunció Seok-hyun, con aire de generosidad. Pero la interfaz de Erún no mentía, el precio de mercado real de esa técnica era de solo 15 monedas. «Me estás jodiendo», pensó Erún. Era exactamente como él. Si Muge-Hoja vendía una técnica que no costaba ni medio centavo por 5 monedas, Seok-hyun le subía 20 monedas de golpe, con total descaro. «No vas a responder, no vas a comprar», pensó Erún con una sonrisa de lobo. «No, la compro. 35 monedas es bastante barato. Hagamos la transacción de inmediato». Seok-hyun se frotó las manos, visiblemente contento. «Oh, parece que tenés riqueza, además de buen ojo para las técnicas de artes marciales. ¿Puedo saber a qué te dedicas?» Erún, con la misma sonrisa que se notaba falsa a kilómetros, le respondió, «Muge-Hoja no te lo dijo. Mi trabajo también está en este negocio. Creo que nos vamos a ver seguido». «Oh, así que es eso», pensó Seok-hyun, con una risita interna. Habla de negocios y ni siquiera sabe el precio de mercado o las clasificaciones de las técnicas de artes marciales. No puedo dejar ir a un cliente tan fácil de engañar. ¿Qué tal si nos hacemos amigos? Erún aceptó sin dudar. Suena bien. En cuanto Seok-hyun le envió la solicitud de amistad, Erún la aceptó. «Reíte mientras puedas», pensó, mientras se recostaba y una energía rojiza, como su intención asesina, empezaba a emanar de él. «Seok-hyun», murmuró, con una furia apenas contenida. Justo en ese momento, Essel entró en la habitación de Erún. «Joven maestro, soy Essel. Adelante», dijo, invitándola a pasar. Ella se disculpó y lo miró. Su cara de repente se contorsionó en una expresión de miedo y confusión. «Joven maestro», tartamudeó. Erún la miró, extrañado. ¿Qué pasa? Entonces se dio cuenta. «¡Ay, mierda! Mi intención asesina se estaba filtrando. No pude controlarla después de volver a ver a Seok». Con una risa nerviosa, Erún le dijo, «Lo siento, no es tu culpa». Essel, todavía un poco asustada, preguntó, «¿Entonces hay algo más que quieras o necesites?» Erún, tratando de actuar con normalidad, incluso se flexionó un poco. «Mi condición no podría ser mejor», afirmó, a pesar de que había faltado al entrenamiento de la mañana. Essel lo miró, impresionada. «Supongo que progresó mucho en los últimos días», pensó, y solo pudo responder, «Oh, sí». «Oh, sí», fue lo único que pudo decir Essel, todavía medio pasmada por la intensidad que Erún había irradiado. Él, por su parte, se dio cuenta de que la cara de su cuidadora se había puesto como un tomate. «Uf, ¿por qué se está poniendo roja?», pensó Erún, algo fastidiado. «Qué bajón, esto va a ser un quilombo. No puedo dejar que Essel me vea como un hombre, ¿no? Si todavía no desbloqueé ni la mitad de mi potencial y ya me está mirando así. ¡Qué problema!». Con una sonrisa forzada, Erún volvió a la normalidad y le dijo a Essel, «Sí, Essel, pregúntame lo que quieras, sentíte libre». Ella, aún nerviosa, sacó el tema que la inquietaba. «Joven maestro, sobre el asunto con el joven maestro Kiran esta mañana». «Ah, cierto». Erún cayó en la cuenta. Había tenido un asunto con su hermano mayor. Y así, de la nada, la escena se transportó a los campos de entrenamiento al día siguiente. Su hermano lo estaba esperando, llamándolo por su apodo, McNae. «Hermano mayor», respondió Erún, con su típica calma, y el hermano no perdió el tiempo en confrontarlo. «¿Qué te trae por acá?», le espetó. «Vos no solés entrenar con los caballeros porque sos demasiado bueno para esos. Siempre te escondes en un rincón y entrenás por tu cuenta». Erún no pudo evitar un pensamiento medio cínico. «Mi hermano mayor, en el pasado, sigue siendo un pibe». La frase no le cayó nada bien al hermano, que explotó. «¿Estás loco?». Erún, con una sonrisa rápida, atajó. «Perdón, solo estoy jodiendo. Igual, ¿qué negocio tenés conmigo?». Su hermano, que parecía tener ganas de desquitarse, le soltó. «Sí, tenía un asunto, pero primero tengo que darte una lección». Y sin más, se le tiró encima.
Siempre se deja provocar fácil, pero esto no es un poco extremo, pensó Erún, esquivando el golpe con una agilidad impresionante. Se agachó, sintiendo el viento del ataque por encima de su cabeza. ¿Por qué está tan enojado?, se preguntó, mientras su hermano lo miraba con cara de pocos amigos. «Te estás buscando que te caguen a palos, Erún», le dijo, y añadió con resentimiento, «No te creas el capo solo porque papá te felicitó un poco». Una luz dorada empezó a emanar de los puños de su hermano. El combate se intensificó, golpes y esquives volando por el aire. El hermano de Erún estaba visiblemente sorprendido. ¿De dónde saca esta fuerza? ¿No se supone que es un simple caballero de quinta clase?, se preguntó, el sudor frío recorriéndole la frente. «Me descuidé, no me voy a contener más, Magnae». Y ahí el hermano hizo lo impensable. De repente una aura envolvió su puño, esa energía que es el verdadero inicio de la técnica de refinamiento de maná y un requisito básico para un caballero de segunda clase. Erún lo miró, incrédulo. «¿Estás loco? ¿Por qué vas tan lejos como para usar aura?», exclamó. Él mismo lo sabía. «Todavía se me conoce como un caballero de quinta clase. No puedo usar aura acá». La situación se estaba yendo de las manos. «Esto es demasiado», pensó, mientras su hermano le confirmaba. «Aprovecharé esta oportunidad para darte una lección como corresponde». Y sin dudar se lanzó con toda la fuerza, su puño brillando con la potencia del aura. «¿Va por mí con toda su fuerza?», se dio cuenta Erún, preparándose para el impacto. El golpe del hermano envuelto en esa aura dorada venía con todo, pero Erún, que era un experto en el arte de la contención, logró esquivarlo con una facilidad que dejó a Kiran con la boca abierta. El pibe se cayó de culo, literalmente. «¿Pero qué carajo?», pensó el hermano, tratando de entender cómo un supuesto caballero de quinta clase podía ser tan fuerte. Erún, mientras tanto, lo miraba con una tranquilidad que descolocaba, como si nada. Kiran, todavía tirado en el piso, no se podía creer lo que acababa de pasar. «Vos», le balbuceó a Erún, «¿cómo te hiciste tan fuerte?». Erún se acercó, con esa sonrisita que ya empezaba a ser su marca registrada. «Hermano mayor», le dijo, con esa calma que sacaba de quicio. «Mirá, no es que nos llevemos de maravilla, pero ¿no te parece que esta vez te zarpaste un poco?». Kiran se levantó a duras penas, todavía asombrado. «¿Esto es el poder del almacén secreto?», le preguntó. «¿Qué sacaste de ahí, eh?». A Erún le cayó la ficha. «Ah, mirá vos, así que estaba picado por eso», pensó. Y le respondió al toque. «Che, ¿vos no habías entrado ya al almacén secreto? Por lo menos al de afuera, ¿no?». Kiran lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Al de afuera? ¿Qué decís? ¿Me estás boludeando? ¿Cómo voy a haber entrado yo al almacén secreto? El único que entró ahí, aparte de Paplá, sos vos». Erún se quedó en silencio, procesando la información. «¿Qué? ¿En serio soy el único, además de papá, que entró ahí?», se preguntó, medio en shock. Se ve que su viejo ni se enteró de la existencia de ese libro de transacciones dimensionales, y la verdad no era el tipo de persona que anduviera haciendo transacciones raras. Pero si él nunca había entrado al almacén interno y solo al externo, significaba que era aún más difícil acceder o que ni siquiera existía. En ese momento, Etzel lo sacó de sus pensamientos. «¿Joven maestro?», le preguntó, y Erún volvió a la realidad. «Ah, sí, Etzel», le dijo, restándole importancia al asunto. «No pasó nada grave entre mi hermano y yo. Le pedí que me mostrara su aura, pero la verdad es que no pudo controlar su fuerza». Etzel, con esa preocupación maternal, se apuró a preguntar. «¿Está herido en alguna parte? Si quiere, puedo aplicarle un tratamiento en su…». Pero se frenó, dándose cuenta de la situación. «Ay, el joven maestro ya es un hombre grande», pensó, sonrojándose otra vez al verlo con menos ropa de la que estaba acostumbrada. «No le va a gustar que lo toque así». Erún, con una sonrisa tranquilizadora, le dijo: «No, en serio, estoy bien, gracias por preocuparte. Solo voy a tomar una pastilla de tratamiento interno del centro de intercambio. Por suerte, mi hermano no se fue al carajo conmigo». «No te preocupes y anda a descansar, Etzel», le dijo Erún. «Sí, entiendo», respondió ella, despidiéndose con una reverencia. «Descanse bien, joven maestro». Una vez solo, Erún se puso a pensar. «Ahora tengo que buscar la oportunidad de entrar al almacén interno. Necesito hacerlo antes de inscribirme en la academia, no tengo mucho tiempo».
Ah, cierto, se dio cuenta. ¿No es hora de que pase ese incidente? Voy a usar a esos tipos. Mientras tanto, en otro lado, Kiran no podía creer lo que había pasado. Esto no es posible, no hay forma de que sea posible, se lamentaba, con una cara de total frustración. A su lado, una mujer pelirroja, de nombre Darren Stilgard, la segunda hija de la Secan, lo miró con una sonrisa condescendiente. «Parece que te hiciste el ridículo, hermano», le dijo. Kiran, furioso, apretó los puños. Erún, ese bastardo, definitivamente se guarda algo bajo la manga. Kiran estaba que explotaba. Darren, su tía, lo veía con esa sonrisa de «te lo dije» o «qué papelón te mandaste». Se la pasó haciéndose el boludo hasta ahora, y ahora resulta que era un zorro, no un osito de peluche, le soltó Darren, con esa picardía que la caracterizaba. Kiran, que ya no sabía dónde meterse de la bronca, se retorcía. No usó toda su fuerza, parecía que se estaba conteniendo a propósito, como si no quisiera mostrar lo que realmente es. Darren se encogió de hombros. Y bueno, por más que se contenga, sigue siendo un pibe. ¿O acaso no se rebeló porque tus burlas lo sacaron de quicio y no pudo aguantar más? No, insistió Kiran, que seguía sin poder creerlo. Si hubiera querido, se aguantaba 10 años más. Este tipo no es un zorro, es un leopardo. No, una pantera, quizás hasta un tigre. Tengo que descubrir qué esconde, qué está planeando. Darren se encogió de hombros. Y bueno, por más que se contenga, sigue siendo un pibe. ¿O acaso no se rebeló porque tus burlas lo sacaron de quicio y no pudo aguantar más? No, insistió Kiran, que seguía sin poder creerlo. Si hubiera querido, se aguantaba 10 años más. Este tipo no es un zorro, es un leopardo. No, una pantera, quizás hasta un tigre. Tengo que descubrir qué esconde, qué está planeando. Darren se encogió de hombros. Y bueno, por más que se contenga, sigue siendo un pibe. ¿O acaso no se rebeló porque tus burlas lo sacaron de quicio y no pudo aguantar más? No, insistió Kiran, que seguía sin poder creerlo. Si hubiera querido, se aguantaba 10 años más. Este tipo no es un zorro, es un leopardo. No, una pantera, quizás hasta un tigre. Tengo que descubrir qué esconde, qué está planeando. Darren asintió, su sonrisa se volvió más astuta. Ah, sí, y ese es el problema. Tranquilo, déjamelo a mí. Me voy a encargar de desenterrar hasta el último secretito que ese pibe tiene guardado. Sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad y una chispa de malicia. Mientras en la mansión Stilgard la familia lidiaba con el nuevo Erún, en otro rincón del universo la cosa estaba que ardía por culpa del pibe. En la alianza de comerciantes de cristales de maná multidimensionales, el chat grupal era un quilombo. «No podemos dejar que esto siga así», gritaba uno, con los pelos de punta. «Tienes razón, Erún, ese comerciante novato se volvió loco. En 2 días acaparó todo el mercado de maná, ese ambicioso, se quejaban, frustrados. Ambición mis polainas, ¿no les parece que le falta un tornillo? ¿Quién demonios hace transacciones perdiendo plata?», increpaba otro con la voz cargada de bronca. La cosa se puso tan fea que empezaron a tirarse la bronca entre ellos, hasta que el que parecía el líder, un tipo con pinta de veterano y varias cicatrices, frenó la discusión de golpe. «Paren todos, ¿de qué sirve pelearnos entre nosotros? No se olviden que Erún es nuestro enemigo en común». Los demás se calmaron, medio avergonzados. «Tiene razón, me disculpo», decían, como chicos regañados. «¿Para qué se juntaron acá, Cerbardo?», preguntó el líder cortante. «La división interna es el camino al fracaso. Nos reunimos hoy para enfrentar a un enemigo en común, ¿o no?». «Sí, tenés razón», contestó uno, todavía con los dientes apretados. «Por culpa de ese bastardo, mis ventas bajaron a la mitad. Y ahora tengo que pagarles los sueldos a mis mineros también». «¿Y entonces para qué nos llamaste?», preguntó otro impaciente. El líder los miró con determinación. «¿Van a quedarse ahí sentados viendo cómo se agranda? Vamos a empezar a armar un plan para capturar a Erún, ese bastardo». Así que sí, Erún ya se había ganado unos cuantos enemigos importantes en el mundo de los negocios interdimensionales. Esto se va a poner interesante.